ese árbol que vemos ahí plantado es un árbol de mango. ¿Cómo podemos saber eso? Si usted por primera vez viera plantado un palo de mango, y usted no sabría que es de mango, por primera vez usted ve un árbol ahí plantado y es un árbol de mango, pero usted no lo sabe. ¿Cómo puede saber qué es lo que es? ¿Cómo? No puede ir a hablar con el mango y preguntarle al mango. No podemos hacer eso. Aunque hoy en día, con toda esa locura y todo ese juicio divino que está, hermanos, el juicio de Dios es palpable hoy en día, por cierto. Esto es un paréntesis, voy a regresar rapidito. Pero estamos realmente en un momento de juicio como nos ha tocado en nuestra generación. Dios nos está poniendo de manifiesto que tenemos una sociedad y una generación en la que vivimos entregada por Dios a su mente torcida. Como leemos en Romanos capítulo 1, desde entonces, cuando el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, cuando él dijo que la ira de Dios se está manifestando desde el cielo contra los hombres, contra toda la humanidad. Hombres que resisten con injusticia y impiedad la verdad de Dios. Y dice en ese capítulo 1 que Dios, por lo tanto, los ha entregado a una mente reprobada. Hoy en día, alguien podría decirnos que habla con un árbol y que se enamora del árbol y que se quiere casar con el árbol. ¿Se habrá visto cosas semejantes con la ideología de género? Todo eso puede pasar. Una ideología que es parte de un plan no solamente político, no es cuestión de poder político, es cuestión de poder satánico. Gente que se siente árbol y por lo tanto se ve atraído con un árbol y se conecta sentimentalmente con un árbol y ahora se quiere casar con un árbol. Es increíble, hermanos. Pero bueno, ese no es el tema del sermón de esta mañana. ¿Cómo podemos saber entonces que ese árbol es lo que tiene que ser? Dicen, bueno, por su fruto. Tenemos que ver un fruto, ¿verdad? Tenemos que ver un fruto. Y supongan que ustedes van al árbol, que ustedes no saben qué árbol es, y ustedes quieren saber qué tipo de árbol es. Y ustedes van al árbol y de pronto dicen ustedes, lo más lógico aquí es que yo vaya y me acerque a las ramas y agarre el fruto que tiene la rama, ¿cierto o no? ¿Verdad? Y usted hace lo mismo, eso, y agarra, usted ve, aquí hay un fruto. Y usted lo ve sobre la rama y usted ve que está colgando en la rama y usted lo agarra. ¿Y usted qué espera? ¿Qué espera? ¿Que ese fruto sea, bueno, dicen, sí, que no esté podrido, pero que ese fruto sea de mango? Pero ¿cómo puede usted saber que es de mango el fruto? ¿Cómo puede saber usted que es del mango? Si usted no conoce, ¿verdad?, del sabor de mango. Usted podría ir a alguien y decirle, ¿sabes qué? ¿Puedes probar esta fruta y decirme de qué fruta es? ¿Puedes contarme tú qué fruta es esta? La agarré de este palo que está ahí y estaba colgando sobre esa rama. Y alguien que de pronto conozca y haya saboreado y haya probado antes el fruto del mango, lo muerde y le diga, hombre, caramba, esto, ¿cómo que no puede saber? Este es mango, rico mango. Pero usted puede hacer otra cosa más, porque hay diferentes formas de aprender, hermanos. Una manera de aprender es ir fácilmente a preguntarle a alguien, eso se llama aprendizaje deductivo. Pero otra manera de aprender es aprendiendo inductivamente. Y usted viene y dice, yo mismo quiero averiguar, investigar qué tipo de fruta o qué tipo de árbol es a través de la fruta. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Pues bueno, cómasela, agárrela, cómasela, verá, sienta el sabor y todo. Y luego descubra la semilla que está ahí. Y después de que usted descubra la semilla, usted puede ir a un cuaderno de botánica, un libro de botánica, y usted comienza a ver el tipo de semillas que hay de árbol, y aquí está la semilla de mango, y la compara, esta es semilla de mango, me acabo de comer un mango. ¿Saben una cosa, hermanos? Hay muchas cosas que nosotros no podemos ver o no conocemos, no podemos saberlas si no es a través de lo que produce, de lo que resulta. Podemos saber que algo es lo que tiene que ser por lo que produce, por lo que resulta, por lo que se mira. Yo no podría saber que tengo seguridad eterna si no la veo.
demostrada, manifestada en mí. De eso se trata lo que estamos nosotros entendiendo a través del pasaje que hemos estado considerando por bastante tiempo. Y es Juan el apóstol quien nos está explicando y diciendo de que lo que se tiene, se mira, lo que se tiene, se manifiesta. Si yo tengo salvación, entonces se va a manifestar esa salvación. Si yo tengo la seguridad eterna en Cristo, entonces se va a demostrar. Sabré que soy lo que soy por lo que sale de mí. Sabré que soy un cristiano por lo que sale de mí como cristiano. Y eso es justo lo que estamos considerando. Y es tan importante este pasaje porque estamos notando que el apóstol Juan está sumamente preocupado con respecto a la confusión que siempre ha habido en las diferentes épocas del cristianismo. Confusiones doctrinales, pero sobre todo la confusión que tiene que ver acerca de la salvación. ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué hace un cristiano? El apóstol Juan dice, bueno, la respuesta primordial no es qué hace un cristiano, sino qué es un cristiano, para que haga lo que tiene que hacer. Y entonces el apóstol Juan elabora en todo su libro, como ya hemos visto, todo un argumento a través de la narrativa que hace, y nos muestra cómo él reacciona defensivamente ante el error que hay con respecto a qué particularmente, a la identidad de Jesús. Él sabe que nadie puede hacer nada que tenga que ver como un cristiano sin antes no estar seguro de ser lo que tiene que ser. Y su identidad como cristiano está íntimamente conectada con la identidad de Cristo. Si yo fallo en la identidad de Cristo, si yo me equivoco en cuanto a la identidad de Cristo, no importa cómo yo me considere, mi identidad jamás será identidad cristiana si no tengo seguridad de quién es Cristo en cuanto a su identidad. Así que eso es lo que hace el apóstol Juan, enfatiza la identidad de Jesús, porque recuerden que lo que nosotros somos como discípulos de Cristo surge de nuestra relación con Cristo, y esta relación privilegiada con Cristo está determinada por la identidad de Cristo y por su respuesta de compromiso con Él. El apóstol Juan tuvo que afirmar y enseñar sobre la identidad de Cristo para llamar a los lectores de su evangelio a que confiaran totalmente en ¿quién? ¿En quién, hermanos? En Cristo. Y entonces lo que hizo fue afirmar la identidad de Cristo, enseñar la identidad de Cristo, afirmarla de un modo u otro a través de todos los relatos que él incluye en este libro, su libro, para que entonces los lectores como nosotros confiemos totalmente en Cristo para salvación eterna, del mismo modo que los cristianos del pasado tenían que haberlo hecho. Y ya que nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con Cristo, y que nuestra relación con Cristo surge de su verdadera identidad, entonces el pasaje que estamos examinando trata con este asunto muy importante para cada uno de nosotros. Por lo tanto, vamos entonces a abrir nuestras Biblias una vez más en la palabra del Señor. Vamos a Juan capítulo 15, amados. Y continuamos con nuestra serie de sermones que hemos titulado Manifestando una relación privilegiada con Cristo. Manifestando una relación privilegiada con Cristo. Leamos la palabra de Dios en Juan capítulo 15. Y vamos a leer versículos 4 al 8, que es nuestra sección que estamos considerando particularmente. Dice así la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy bien, amados, como ya sabemos, la primera sección de este discurso de Jesús, que comienza en el versículo 1 de Juan 15, hasta el versículo 3, trata sobre la seguridad eterna del cristiano. Y ahí Jesús claramente nos da a conocer lo que dijo la última noche a aquellos 11 discípulos que quedaron con él. Y Juan el apóstol resume la verdad que Jesús quiso enseñarles en aquella última noche a sus discípulos, es que la seguridad eterna para el pecador solo se encuentra en Cristo como la vid verdadera, en el Padre como el labrador. La vid verdadera es Cristo, quien es la fuente de la salvación, y el Padre, que es el labrador, es el responsable de la salvación de un pecador. Ahora bien, nosotros leímos versículo 4 al 8, que es la continuidad del discurso de Jesús, donde Él expande su analogía, donde Él expande su comparación que hace de la vid, el labrador, los pámpanos, y pone en el versículo 4 al 8, en esta sección, primordialmente atención a lo que es Cristo y la implicación de esa seguridad eterna garantizada en Jesús, y lo que los pámpanos, cómo los pámpanos se relacionan con la vida en términos de la salvación. Y nos encontramos entonces aquí, donde sabemos que al saber o tener una seguridad eterna en Cristo como un gran privilegio, también significa que tenemos un resultado que se debería esperar al ser un pámpano en la vid verdadera. Y de eso trata precisamente la segunda sección que hemos leído en Juan 15, versículo 4 al 8. En esta segunda sección expresa lo que Jesús dijo a sus discípulos después de haber presentado la comparación sobre la vid y los pámpanos. Y estamos entonces considerando el contenido de ese ruego que comienza en el versículo 4, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué es lo que un cristiano hace al conocer que tiene seguridad eterna? ¿Qué es? ¿Qué es lo que resulta de su seguridad eterna en la salvación? Por ejemplo, digámoslo así mejor, si usted sabe que es salvo en Cristo, eternamente salvo, si usted lo sabe, ¿qué debe suceder en usted ahora? Pues precisamente esta sección responde a esa inquietud. Ahí nos da una respuesta clara y nos dice que lo que debe suceder es que cuando yo sé que soy eternamente salvo, seguro eternamente salvo en Cristo, lo que debe suceder es que se debe demostrar esa salvación. La salvación debe manifestarse en ese pecador que sabe que está salvado. Esta mañana vamos entonces a retomar esta serie con la 10ª parte y nos vamos entonces a concentrar en el tema principal que ustedes ya conocen del sermón. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en esta sección? Lo que estamos aprendiendo es que la salvación eterna del cristiano está demostrada por una relación íntima con Cristo. La salvación eterna suya y mía está demostrada por una relación íntima con Cristo. Y lo que debe provocar saber esto es vivir perseverando solamente en Cristo hasta que Él lo llame a su presencia. Una vida de persistencia o de perseverancia. Una vida de perseverancia como cristiano. Una vida de perseverancia en términos de fe, en términos de relación íntima con Jesucristo. Ahora bien, dijimos nosotros que en este pasaje que hemos leído hay 5 elementos que nos permiten entender la demostración de la salvación eterna, ¿se acuerdan? Y hay términos ahí que podemos identificar que nos permiten entonces nosotros elaborar una lista, identificar una lista de esos elementos que fácilmente nos ayudan a ver con toda claridad cómo es que podemos ver nuestra salvación segura en Cristo demostrada o manifestada. Y es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos considerando? Estos 5 elementos. Si ustedes recuerdan, ¿cuáles son esos 5 elementos, amados? ¿Cuáles son esos 5 elementos? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué hace posible entender la demostración de un pámpano real? Es decir, ¿qué hace posible que un cristiano real, genuino, verdaderamente salvado, vea manifestada la salvación eterna que tiene, que posee? ¿Qué es lo que hace posible eso? Bueno, dijimos que hay 5 elementos que nos permiten verlo. Número 1, si ustedes recuerdan, hay un punto de partida, ¿verdad? ¿Y cuál es ese punto de partida? Aprendimos ahí que el Señor Jesús se refiere a la responsabilidad personal. Después de que yo estoy seguro
de cómo obtengo la salvación en Cristo, versículo 1 al 3, el versículo 4 Jesús dice, permaneced en mí. Esa es la responsabilidad personal que tenemos. La responsabilidad personal que tenemos para manifestar la salvación no es hacer algo en cuanto a actividad se refiere, u obra, ¿se acuerdan? Sino que principalmente Jesús dice que nuestra responsabilidad para manifestar la seguridad eterna de nuestra salvación está en la responsabilidad de permanecer. ¿En quién, hermanos? En Cristo. Un pecador salvado permanece confiando en Cristo. No se trata de permanecer llevando frutos, sino de primeramente permanecer creyendo en Cristo y dependiendo de Cristo para demostrar esa seguridad eterna. Se trata de ser un seguidor real de Jesús que disfruta de estar con Él y cerca de Él, porque nadie es como ¿quién? Como Él. En segundo lugar, hemos considerado y hemos entendido que no solamente se trata de una responsabilidad personal, sino que también Jesús se refirió a que el cristiano que manifiesta la seguridad eterna de su salvación es un pecador que es consciente de su necesidad personal. Nuestra necesidad como cristianos. O sea, si vamos a manifestar nuestra salvación, no podemos manifestar nuestra salvación viviendo como antes vivíamos, sino que ahora manifestamos nuestra salvación eterna viviendo necesitados de Cristo. Jesús lo dice claramente allí en el versículo 5. Versículo 4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En el versículo 5 al final dice, porque separado de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, un cristiano auténtico y verdadero, salvado eternamente, algo que se muestra de su salvación es que continuamente pone de manifiesto que es un pecador necesitado. No es arrogante, no es independiente, no es autosuficiente. Y en tercer lugar, ¿qué otra cosa hemos aprendido ahí acerca de cómo manifestar la salvación? El cristiano genuino, verdaderamente salvado, es aquel quien tiene una estimación personal ¿sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre los pámpanos? No, es sobre Cristo. Versículo 5, de nuevo Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid, nosotros las ramas. ¿Hay alguna diferencia? Por supuesto que hay una gran diferencia. Él es la vid, yo solo soy la rama. ¿Quién es más estimado? Él que la rama. Un cristiano genuino, verdadero y auténtico ve manifestada su salvación cuando va por la vida viviendo con una estimación alta de Cristo. Él se opone completamente al mensaje del mundo de autoestima. Su mayor estimación está en Cristo, no en sí mismo. Un creyente auténtico y verdadero repudia, rechaza creer que la vida cristiana o que ser cristiano es una vida de autoestimación y de autosuperación. Se niega a eso. Él no se traga esa píldora del mundo que todo el tiempo le está diciendo, cree en ti, confía en ti, eres un campeón, eres lo súper. Hasta Dios cree en ti, Dios confía en ti, Dios. Somos pámpanos, somos insignificantes ramas. Él es la vid. Él es la vid. Entonces, hermanos, solo tenemos que estar viendo, haciéndonos esas pruebas. ¿Cómo vivimos? ¿Qué sale de nosotros? Es más estimado Cristo que nuestra propia vida, que nuestro propio ser, que nuestras propias logros, que nuestros propios, avances y progresos, que nuestros propios bienes. ¿Qué? Él es más. Él es la vid. Y nosotros simplemente somos ramas. Ramas que si no estuviéramos en Él, solo seríamos tomados en cuenta para arder como la leña. Eso seríamos todo. Eso seríamos todo. Y en cuarto lugar, hemos considerado también que la demostración de nuestra salvación eterna, que está garantizada y asegurada en la vid verdadera y en el Padre que es el labrador, también se manifiesta por la bendición personal a la cual nosotros recurrimos. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que aprendimos sobre la bendición personal? Bueno, Jesús dijo en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí viene entonces el deseo.
hay un deseo natural que surge en el creyente verdadero, en el discípulo, en el pámpano. Él es consciente de que el solo hecho de ser una rama que permanece en la vid, él es consciente de que no puede subsistir por su propia cuenta. Él depende de la vid. Pero él sabe que tiene a quien pedirle. Y por lo tanto, dice Jesús, pedirá. Jesús está diciendo, si esta condición se reúne, que ya lo vimos en los domingos pasados, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, que ya las expliqué, entonces dice Jesús, ese pámpano pedirá. Ese pámpano pedirá. Él se la pasará pidiendo. Bueno, ¿y qué más podemos esperar de una ramita? Se la pasará pidiendo, se la pasará dependiendo, se la pasará confiando. Su deseo natural será no solamente permanecer en Cristo, sino que su deseo natural será permanentemente extraer de la vida, estar alimentándose, sustrayendo todo lo posible para su vida y piedad y su sustento y su existencia como un cristiano de la vid. Pedirá lo que quiera, dice Jesús, y luego la garantía. ¿Se acuerdan? Y aquí están las palabras de Jesús, el compromiso de él es y ¿qué cosa, hermanos? Y todo lo que pida o pidiera, lo que quiera, será hecho. ¿Será hecho por quién? ¿Será hecho por quién, hermanos? Pues, por el Padre, versículo 16, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, entonces es pedir al Padre, y el Padre lo hace en el nombre de Jesús. Entonces Jesús hizo una promesa radical que todo lo abarca en términos de calidad y de cantidad. ¿Y a quién se puede entonces recurrir ante los desafíos de vivir la vida cristiana con fidelidad? ¿A quién? A Cristo, la vid verdadera. ¿Qué es lo que promete el Señor ante nuestras necesidades espirituales? ¿Qué es lo que promete ante las amenazas? ¿Qué es lo que promete ante los peligros? ¿Qué es lo que promete ante las dificultades? ¿Qué es lo que promete ante los temores y las adversidades en este mundo incrédulo y de persecución? Será hecho. Será hecho por mi Padre. El Padre y el Hijo se han puesto de acuerdo en ocuparse de nuestra salvación hasta el final. Hasta el final. No solo de garantizarla, sino también de sostenerla hasta el final. Entonces Dios dispone de todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana ante los muchos desafíos que es ser un cristiano, hermano. Es un gran desafío ser un cristiano. Algunos piensan que ser un cristiano es aceptar a Cristo. Lo acepté y me bauticé y de ahí para allá tengo que ponerle ganas. Tengo que hacer todo lo mejor posible. Si antes fui una persona bien esforzada, hoy lo voy a hacer más. Está bien en parte, pero está mal si cree que va a suceder por su propia cuenta. Todo lo que tiene que ver con la vida cristiana no puede fluir de su propia cuenta, no puede fluir de su propio esfuerzo, no puede fluir de su propia inteligencia, de su propia incluso compromiso. Todo lo que tenga que ver con la vida cristiana, que enfrenta desafíos con el pecado, con el mundo, con ¿cómo se llama?, con el engaño y con todo lo que somos como humanos todavía imperfectos, todo lo que pueda salir o necesitar la vida cristiana, ¿quién lo tiene? Pídanlo. Pídanlo. Pídanme todo lo que tenga que ver con la vida cristiana. Pídanme todo lo que tenga que ver con ser un pámpano conectado a mí. Pídanme todo lo que tenga que ver con ser un cristiano. Pídanmelo. Ya vimos, no vamos a pedir cosas que no tienen nada que ver con los cristianos, hermano. Pídanmelo. ¿Ustedes creen esto, hermanos? Entonces hay que permanecer en Cristo, deseando y pidiendo con intensidad la provisión espiritual que Él nos garantiza. Ahora, el domingo pasado comencé a explicarles el quinto elemento y último de esta sección para entender la demostración de esta salvación. ¿Se acuerdan cuál es? Estamos considerando la consagración personal. Versículo 8 dice, Jesús dijo, en esto he glorificado, ¿quién? En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, mis discípulos. El quinto elemento que demuestra nuestra salvación eterna es una consagración personal. Es una consagración personal. Entonces, los 5 elementos que nos ayudan a entender la demostración de nuestra salvación, según este pasaje, son: número 1, responsabilidad personal; número 2, necesidad personal; número 3, estimación personal; número 4, bendición personal; y finalmente, número 5,
consagración personal. ¿Qué fue lo que les expliqué el domingo pasado sobre la consagración personal? ¿Qué aprendieron sobre eso? A ver, ¿hay alguien de aquí que nos quiera compartir puntualmente qué fue lo que entendió el domingo pasado sobre la introducción a este nuevo elemento que es consagración personal? ¿Hay alguien que nos lo quiera ir sentadito, decirlo en voz alta? A ver, hermano. Muy bien, perfecto, excelente. ¿Alguien más, hermano? Experimentamos la gloria del Padre y vivimos para su gloria. Muy bien, excelente, perfecto. Bien, en estas palabras dichas por Jesús, el versículo 8, cuando dice, en esto he glorificado a mi Padre, notamos qué es lo que más le interesa a Jesús sobre la demostración de nuestra salvación. ¿Qué es lo que más le interesa a Jesús sobre la demostración de nuestra salvación? ¿A qué le apunta Él? ¿Qué es lo que Él más señala? La gloria del Padre. Es la gloria del Padre. No es nuestra gloria, es la gloria del Padre. La demostración de que somos salvos no es una experiencia de glorificación de nuestro ego. Oh, ahora soy cristiano, soy un superhombre. Soy una super persona. Soy mejor que los demás. No es glorificar nuestro ego. Es la gloria del Padre. En otras palabras, dice Jesús, manifestar la salvación o demostrarla, que frecuentemente cuando pensamos en demostrar la salvación, estamos pensando enfocados en nosotros. Dice Jesús, no, el enfoque, la demostración de la salvación, tanto como la salvación misma, es la gloria del Padre. En otras palabras, no se trata de ustedes. No se trata de ustedes, pámpanos. Se trata de la gloria del Padre. Lo que sale de nosotros en la vida cristiana no es para nuestra gloria. Lo que sale de nosotros en la vida cristiana no es para atraer las miradas de las personas y decir, caramba, qué bonito cristiano. Qué bonitos son los cristianos, aunque a algunos no sale eso, ¿verdad? Pero cuando salga algo bueno, cuando salga algo admirable y que las personas puedan alabar, que no los alaben, porque no es nuestra gloria. Dice Jesús, si se va a ver manifestada la salvación en un pecador, lo que tiene que ocurrir es que el Padre debe ser glorificado. Glorificado. ¿Por qué, hermanos? Porque nada de lo que sale de nosotros es propio. Nada. Ya Jesús lo ha dicho claramente, diciendo, separado de mí, nada pueden hacer, nada. Además, en Juan capítulo 15, versículo 1, Jesús establece cuál es la participación del Padre en nuestra salvación. Él es el labrador. ¿Qué hace el labrador con los pámpanos? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, verso 2, lo quitará el Padre, que es el labrador, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hace el Padre? Lo limpiará. Lo limpiará para que lleve más fruto. Esta es la gloria del Padre. Es la gloria del Padre. Nada de lo que sale de nosotros en términos de vida espiritual, vida cristiana, sale para nuestra gloria. Es para la gloria del Padre. Nada es propio. Así que cuando vean en su vida que están demostrando la salvación, no hay razón para sentirse grande. No hay razón para sentirse superior, o no hay razón para sentirse importante, o no hay razón para sentirse digno, sino más bien cuando ustedes vean que está demostrándose la salvación en ustedes por la responsabilidad de permanecer en Cristo, por la vida que viven de necesidad en Cristo, por la vida que viven de estimación, que Cristo es más que las riquezas, más que lo material, más que su propia vida, más que la vida de los demás. Cuando ustedes vivan conscientes de la bendición que tienen, todo eso que demuestra la salvación eterna que tienen en Cristo, óiganme, siéntanse humildemente agradecidos, no grandes y superiores. Fuimos salvados para que el Padre fuera glorificado en nosotros, no para que nosotros fuéramos glorificados. Hermanos, va a llegar un día en que vamos a ser glorificados. Va a llegar un día. Pero ese día, cuando vamos a ser glorificados, va a ser el día en que recibamos un cuerpo inmortal, incorruptible, integrado a un alma perfecta, como la que tenemos en la regeneración. En otras palabras, la Biblia le llama a eso redención final, redención plena. Va a llegar un día en que vamos a ser glorificados.
Cristo nos va a glorificar. El apóstol Pablo se refiere a esa glorificación en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Se refiere a esa glorificación en términos de que cuando Cristo se manifieste, nuestra vida será manifestada con Él. Pero eso es algo futuro. Mientras tanto, ahorita no estamos glorificados, hermanos. No estamos glorificados. No podemos ser glorificados mientras todavía estemos encerrados en un cuerpo que aprendió a vivir con la escoria de este mundo. Un cuerpo habituado al mal. No podemos. Por lo tanto, nada de lo que sale desde adentro de nosotros es para nuestra propia gloria. De esto se trata la consagración personal. De esto se trata la consagración personal. Dios nos consagró para su gloria. Nos consagró para su gloria. O como podríamos decirlo aquí dentro del contexto, Dios nos salvó para su gloria. Como el apóstol Pablo lo dice claramente, ¿verdad? En ese pensamiento grandioso de Efesios capítulo 1. Toda la obra de salvación planeada, todo ese evangelio planeado desde antes de la fundación del mundo, todo ese evangelio del pasado que vino a ser presente y que sigue estando presente en nuestra vida, todo eso es para la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. De eso se trata nuestra consagración. Dios ha buscado mostrar su gloria en nuestra salvación, tanto al salvarnos por gracia como preservarnos por gracia. Tanto el acto salvador inicial como la demostración de la salvación. Hermanos, quiero enfatizar eso. Quiero enfatizar eso porque frecuentemente ocurre que cristianos o personas que se identifican como cristianos mal enseñados o simplemente errados, piensan que la vida cristiana es una demostración de su salvación para su propia gloria. ¿Saben cuándo sentimos cierto grado de gloria nosotros por nosotros mismos? Es cuando sentimos cierta confianza y seguridad de, uy, caramba, esto me gusta de mí. Esto sí me gusta. Nunca imaginé que podía ser tan bueno. Gracias a Dios que soy cristiano, por eso. No, es gloria de Dios. ¿Qué es lo que está saliendo? Dios está siendo glorificado a través de mí. A través de mí. La única gloria del pámpano es esta. Que Dios esté siendo glorificado en él. Esa es su única gloria. ¿Cuál es tu gloria? Que Dios esté siendo glorificado en ti. Esa es tu verdadera gloria. Mi verdadera gloria, mi verdadero, digamos así, privilegio y mi verdadero motivo de alabanza es que Dios esté siendo glorificado en mí. Así debes verlo tú. Fuimos consagrados a experimentar la gloria del Padre en nosotros mismos. Hermanos, ¿qué más gloria desearíamos que dar gloria a Dios? ¿Qué más gloria desearíamos que dar gloria a Dios? Entonces, nuestra vida salvada consiste en que Dios sea glorificado en nosotros. ¿Y a qué se refiere esto de que Dios sea glorificado en nosotros? ¿A qué se refiere? Bueno, cuando Jesús habló de la gloria del Padre, se refería a la experiencia de reflejar el honor y más alto nivel de grandeza de Dios. A eso se estaba refiriendo Jesús. La gloria del Padre en nosotros, que Dios sea glorificado en nosotros, Jesús estaba refiriéndose a esa experiencia en un pámpano, en un discípulo de Cristo, en un cristiano, se estaba refiriendo a la experiencia de reflejar el honor y el más alto nivel de grandeza de Dios como el responsable de nuestra salvación. Dios merece recibir toda la gloria por nuestra salvación. Merece recibir toda la gloria por la vida salvada que tenemos. Merece recibir toda la gloria por la demostración de la vida salvada que tenemos. Merece recibir toda la gloria por la exhibición de la vida cristiana que tenemos. Debemos atribuirle a Dios toda la gloria de lo que somos como pecadores salvados. Porque como les dije el domingo pasado, cuando alguien nos ve a nosotros, tiene que vernos como una artesanía de Dios. Tiene que estar interesado más en las manos del artesano que en la propia artesanía. Ese debe ser nuestra gloria. Ese debe ser nuestra gloria. No otra. Y con eso deberíamos estar contentos y felices. Hermanos, miren,
¿Saben cómo es esto? Quiero que lo comprendan a más no poder. ¿Saben cómo es esto? Fíjense, o mejor dicho, fijen esto en su mente lo que les voy a decir. Cuando cumplimos nuestra responsabilidad personal de permanecer en Cristo para llevar fruto, Dios es glorificado. Cuando permanecemos en Cristo, Dios es glorificado. Cuando vivimos conscientes de nuestra necesidad de Cristo para llevar fruto, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Cuando estimamos más a Cristo para llevar fruto, Dios es glorificado. Y cuando gozamos de nuestra bendición de depender de Cristo para llevar fruto, ¿qué es lo que ocurre? Dios es glorificado. Entonces, todo lo que tiene que ver con la manifestación de nuestra salvación, en los términos que Jesús dice aquí, de nuestra responsabilidad, de nuestra necesidad, de nuestra estimación, de nuestra bendición, Dios es glorificado. Así que, ¿quién de ustedes quiere glorificar a Dios? ¿Quieren glorificar a Dios? Entonces vivan como Jesús dice aquí que vivamos. Fuimos consagrados a reflejar la gloria de Dios. Y fíjense que no hemos entrado a asunto de hacer cosas. No hemos entrado a ese asunto. ¿Quieres glorificar a Dios? ¿Quieres? Vive permaneciendo en Cristo. Eso es lo que tienes que hacer en primer lugar. ¿Quieres glorificar a Dios? Sí, vive consciente de tu necesidad en Cristo y lo estás glorificando. ¿Quieres glorificar a Dios? Estímalo más que el mundo, que tu vida, que todas las cosas juntas, y Dios está siendo glorificado en eso. ¿Quieres glorificar a Dios? Mantén una vida de pidigüeño, de dependiente, pide. Relaciónate con Él en términos de dependencia y de extracción espiritual. Está glorificando a Dios. Yo pensé que glorificar a Dios era ser la persona más inteligente, no sé, qué sé yo, quizás glorificar a Dios sería yo destacarme en este don, en esta habilidad, en este talento. No, hermanos, el punto de partida para la gloria de Dios son estas cosas. No estoy diciendo que no debemos glorificar a Dios en otras cosas. Tenemos que glorificar a Dios en todo, ¿no es cierto? En todo lo que hacemos, ¿verdad? Aun cuando comamos, que es algo tan simple y rutinario. ¿Qué podríamos manifestar de la gloria de Dios mientras comemos? ¿Qué podríamos? Bueno, podríamos reflejar obviamente su generosidad, su bondad, su inteligencia y diseñar cosas tan ricas de lo que el hombre puede extraer de la naturaleza y disfrutarla. Pero ¿saben una cosa? Este es el punto de partida para la gloria de Dios. Que tú permanezcas en Cristo, permanentemente en Cristo, da gloria. Necesitado de Cristo, das gloria. Estimas más a Cristo, das gloria. Pides más a Cristo, das gloria. ¿Qué más quieres? Si se mantienen en eso, vivirán una vida glorificando a Dios. Vivirán una vida glorificando a Dios. Fuimos consagrados a reflejar la gloria de Dios. Hermanos, qué grandioso pensamiento. ¿Verdad que sí? Qué grandioso pensamiento que tenemos aquí. Muy bien, entonces, volvamos al texto. El Señor literalmente entonces en el versículo 8 lo que quiso decir fue lo siguiente. Literalmente dijo: mi Padre llega a ser glorificado en esto. Y el pronombre demostrativo esto es como si esa palabra apoya una acción de énfasis. Por eso se llama pronombre demostrativo, porque apunta, señala a algo o a alguien. Y Jesús tiene en cuenta a alguien aquí, o a algo, cuando dice: mi Padre llega a ser glorificado en esto. ¿En qué dijo Jesús que el Padre sería glorificado, hermanos? ¿En qué? Versículo 8. En que sus pámpanos, ¿qué? Llevaran mucho fruto. O sea, que darían mucho fruto. Pero, ¿cómo sería posible que los pámpanos darían mucho fruto? ¿Cómo, hermanos? Correcto, porque Jesús nos dice en el versículo 4 al 5, solo si permanecemos en Él, que es la vid verdadera. Entonces,
En esta declaración de Jesús, cuando dice mi Padre llega a ser glorificado en esto, Jesús está refiriéndose a la gloria del Padre y lo que está implicando, perdón, y lo que está implicando Jesús aquí, cuando dice que llevarán fruto, y sabemos que llevarán fruto solo si permanecen en Cristo, entonces, aunque es la gloria del Padre el enfoque de Jesús, la implicación de Jesús es que el Padre solo es glorificado en los pecadores que permanecen en Cristo. El Padre solo es glorificado en los pecadores si estos pecadores permanecen en una íntima relación con Cristo. No puedo pensar en llevar fruto, no puedo pensar en dar fruto, no puedo pensar que yo sea una rama que cuelgue fruto de mí si no permanezco en Cristo. Y Jesús lo que está diciendo es, ¿se dan cuenta? Mi preocupación, mi interés es la gloria del Padre, pero el interés del Padre es mi propia gloria, porque la única manera en que un pecador puede glorificar al Padre es si permanece en mí, porque permaneciendo en mí, ¿dará qué? Mucho fruto. Entonces, fuera de una íntima relación de compromiso con Cristo, Dios el Padre no es glorificado. Dios el Padre no es glorificado. La clave, entonces, según Jesús, es relacionarse correctamente ¿con quién? Con Jesús. Esa es la clave. Relacionarse adecuadamente y correctamente con Jesús. Así que escuchen bien esto los que no son cristianos. Si tú no estás en Cristo, si tú no eres un cristiano, si no estás manifestando esta salvación como un pámpano que permanece, como un pámpano necesitado, como un pámpano que estima su vid, como un pámpano con la bendición con la que cuenta, si tú no eres un cristiano, escucha esto, no estás glorificando a Dios. No estás glorificando. ¿Quieres glorificar a Dios? Tienes que ser un cristiano. No importa si estás viviendo una buena vida. No importa si eres conocido como una buena persona. No importa si eres ateo incluso, o si no eres ateo, perdón. No importa lo que sea que seas y que hagas. Si no eres cristiano, tal y como Jesús lo describe aquí, no estás glorificando a Dios. Ahora piensa con cuidado en esto. Porque si no está glorificando a Dios, porque no es cristiano, entonces, ¿qué está haciendo con su vida? ¿Qué está haciendo con su vida? Está deshonrando a Dios. En otras palabras, ¿qué se necesita o qué es lo único que un ser humano necesita para deshonrar a Dios? ¿Qué es lo único? No ser un cristiano. Es todo. Es todo. No estar en Cristo. No aceptar su identidad. No estimarlo como merece ser estimado. No encontrar en Él o no poner a Cristo como el centro y la fuente de su vida. Eso es suficiente para que el Padre esté deshonrado. Lo que va a llevar a las personas al infierno o a un juicio condenatorio por la eternidad delante de Dios sin defensa alguna, no es que hizo cosas malas. No es que falló en esto, en lo otro. No es que no pudo lograr la suficiente cantidad de buenas obras. No es eso. No es que tuvo malos deseos. Todos los tenemos. No es que tuvo malos pensamientos. Todos los tenemos. No es que no fue a la iglesia. Es que nunca estuvo en Cristo. No es un cristiano. Eso es todo. Solo hay dos tipos de personas para Dios. Las que le honran y las que le deshonran. Las que le honran, ¿quiénes son? ¿Los bien portados? No. ¿Quiénes son los que honran a Dios? ¿Las buenas personas? No. ¿Quiénes son los que honran a Dios? Esos pámpanos, insignificantes ramas, criaturas pecadoras como nosotros, que no podemos vivir sin Cristo y permanecemos en Él. No podemos estar alejados de Cristo. Y necesitamos de Él y lo estimamos como lo máximo y sabemos depender de Él y nutrirnos de Él. Así es glorificado el Padre. ¿Qué tal eso, hermanos? Eso es todo. Si estás en Cristo, si eres un cristiano,
estás glorificando a Dios. Si no lo eres, lo estás deshonrando y le estás provocando. Lo estás provocando. ¿Y qué pasará con usted si no es un cristiano? Si no es un pámpano en la vid, si no es uno que glorifica al Padre, ¿qué va a pasar? Bueno, Jesús lo refiere en términos comparativos en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué va a pasar? Jesús está comparando el destino de un pámpano, que es una ramita delgada de la vid, insignificante ramita, que cuando es cortada obviamente se marchita, y al marchitarse se seca, y al secarse entonces tenían la costumbre en la antigüedad de que todo lo que fuera posible, siendo de que no había sistema eléctrico como ahora, así que todo lo que fuera posible para combustión podría servir también para generar ¿qué? Iluminación o calor. Entonces lo agarraban como leña. Si a usted no lo agarraban como leña, porque tenía cabeza y cuerpo, pero todo lo quería agarrar como leña esa gente. Y agarraban las ramitas insignificantes, pum, las lanzaban. ¿Sabe qué está diciendo Jesús al comparar la vida de un pecador que no quiere ser un cristiano? O sea, que rehúsa encontrar en Cristo la fuente de su salvación. ¿Sabe qué pasa? Lo mismo que Judas. El destino de él, el destino final de esa persona es trágico. Es trágico. Y terrible, hermanos. Judas fue uno de esos pámpanos que no le importó permanecer en Cristo, no le importó reconocer su necesidad, no le importó estimar más a Cristo, estimó más otras cosas. Es uno que no creyó que en Cristo estaba la suficiente nutrición y provisión espiritual para su vida como para pedirle. No glorificó a Dios el Padre. ¿Cuál fue su final? Fue trágico, hermanos. Acabó siendo simplemente una criatura miserable, destinada al fuego eterno. Solo va a servir para alimentar el fuego. Su alma arderá con fuego mismo. Entonces, cuidado con aquellos de ustedes que se están pasando jugando con el tiempo, y que mañana, y que cuando yo cambie, y que cuando yo sienta el deseo, y que cuando yo quiera, y que cuidado con eso, porque estás deshonrando continuamente a Dios por no ser un cristiano. Ahora, esta mañana permítanme rápidamente continuar con algo más que explica lo que Jesús tenía en cuenta cuando afirmó que la gloria del Padre es la máxima realidad que importa en nuestra seguridad de salvación y demostración de la salvación. Ahora quiero hacer esta pregunta y responder esta pregunta a través de la respuesta que Jesús, de la respuesta que veo que Jesús nos puede dar en el versículo 8 con estas dos frases que tenemos aquí. Versículo 8 dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Esa es la primera. Vamos a ponerle cuidado a esa declaración. Y número 2, y seáis así mis discípulos. Yo encuentro que en esas dos declaraciones que Jesús hace, Jesús nos está planteando dos formas de poder ver y conocer a una persona consagrada. Ya sabemos cuál es la consagración personal. ¿Cuál es la consagración personal? Que hemos sido consagrados para que Dios sea glorificado en nosotros. ¿Sí, verdad? Ya sabemos eso. Ahora, ¿cómo se puede conocer a una persona consagrada a Dios en este término de acuerdo a lo que Jesús nos indica aquí? Bueno, esa consagración personal se puede ver y se puede conocer a través de dos formas. A través de dos formas. En estas dos formas Dios está siendo, digamos así, en resumidas cuentas, está siendo glorificado. Si estas dos cosas que resumen, están presentes en ti, Dios el Padre está siendo glorificado, porque en estas dos experiencias o formas de vida o formas de expresar tu salvación, todo lo demás se incorpora ahí. Todo lo demás que tú eres, todo lo demás que haces, todo lo demás de tu experiencia cristiana encaja dentro de estas dos categorías o de estas dos formas en las que Jesús aquí se refirió cuando amplía su declaración de en esto he glorificado a mi Padre. Número 1, son dos maneras. Número 1, siendo productivo, y número 2, estando comprometido. Siendo productivo y estando comprometido. Esta mañana solo permítame referirme a esta primera forma,
siendo productivo. Leemos el versículo 8 que dice, en esto he glorificado a mi Padre. Y luego viene el contenido de esto que señala Jesús. Jesús dice, en esto he glorificado a mi Padre, o mi Padre es glorificado en esto. Y a continuación, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, el relleno de lo que dice, lo que dice es esto. Esto que dice es, ¿qué cosa, hermanos? Que llevéis o deis mucho fruto, siendo productivo. Así puedes conocer que estás glorificando al Padre, siendo productivo. Un creyente que realmente permanece en Cristo, porque esta es la cuestión, hermano, que yo puedo decir, estoy permaneciendo en Cristo, estoy permaneciendo en Cristo, estoy permaneciendo en Cristo, estoy permaneciendo en Cristo. Cada vez que tú dices estoy permaneciendo en Cristo, algo tiene que pasar por lo que estás permaneciendo en Cristo. ¿Y saben qué es lo que tiene que pasar por permanecer en Cristo? ¿Qué cosa? Que la vid, o sea, que Cristo va a estar produciendo fruto, no tú. No eres tú el que produce fruto. No eres tú el que produce fruto. Cuando dice darán fruto, en realidad recuerden que damos fruto, pero no en términos de nuestra potencia, de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo. Daremos fruto, el fruto colgará en nosotros como que fuéramos ramas, porque la planta, la vid verdadera, el árbol, tiene la sustancia, es el que está produciendo fruto. Entonces, si yo digo, pero estoy permaneciendo en Cristo, tengo necesidad de Cristo, Él es más, lo estimo sobre todas las cosas, Él es mi Salvador, yo soy salvado por Él, y tú dices todas esas cosas que se afirman con la mente, está bien. Pero si afirmas cada una de esas cosas, entonces también tienes que afirmar que Cristo está llevando fruto en ti, que Cristo está produciendo fruto en ti, que su ser en ti está produciendo. Y entonces, por lo tanto, llegas a ser un cristiano productivo. Eres hecho un cristiano productivo. ¿Por qué? Porque estás permaneciendo en Cristo, porque estás necesitado de Cristo, porque estás conectado a Cristo, porque estás pidiendo a Cristo. Eres uno que da fruto, por tanto Dios es glorificado por tu vida. Estamos aquí en la tierra para hacer solo una cosa, y es dar gloria a Dios, ¿no es cierto? Darle la gloria a Dios, la gloria que merece. Pero esa gloria que Él merece llega a ser cierta cuando nuestra vida, que permanece en Cristo, está siendo fructífera. Está siendo fructífera. Dios es glorificado. Lo que sale de mí, lo que se produce en mí, es el testimonio de que Dios está siendo glorificado porque me hace productivo. Está haciendo de mí un ser productivo. Conforme yo estoy siendo un pámpano que experimenta la permanencia en Cristo, conforme eso sucede, conforme yo necesito de Cristo, conforme yo estoy pidiéndole a Cristo, conforme eso es real en mi vida, entonces, ¿qué también es real en mi vida? ¿Qué también es real en tu vida? Productividad, hermano. Productividad. Produce la vida de Cristo, que es la vida de la vid. Produce en el pámpano la misma esencia de vida de la planta. O sea, no es que yo produzco algo aparte de lo que Cristo produce en mí. Tengo que estar viendo la producción de Cristo. Soy no solamente el producto de Cristo, sino que soy una producción de Cristo. Muchos no ven la vida cristiana así. No ven la vida cristiana así. Jesús está diciendo lo que precisamente el apóstol Juan quiere recalcar en todo su libro. En todo su libro. No hay otro como Jesús. Hay que estar seguro de quién es Él, porque no hay otro como Él. No hay otro. No podemos hacer a Jesús menos y no podemos hacer más de Él de lo que ya es. Es suficiente. Juan escribe este libro con el único propósito de decir lo siguiente: para que crean que Jesús es el Cristo.
y para que creyendo en Él tengan vida. Creyendo en Él tengan vida. En otras palabras, la vida es el producto de Él. Y esa vida es la vida eterna, y esa vida en su nombre es la vida eterna, es la vida abundante, es la vida cristiana, es la vida espiritual, es la vida que agrada a Dios, es la vida que honra a Dios, es la vida que lo glorifica, es la vida que lo glorifica. Así que, ahora, cuando Jesús dice que llevéis mucho fruto, tenemos que preguntarnos, ¿a qué fruto se refiere Jesús? ¿A qué fruto se refiere Jesús para poder entonces yo enmarcarme dentro de esa productividad? En otras palabras, ¿qué tipo de fruto debo producir? O mejor dicho, ¿qué tipo de fruto? Queda claro que no es que debo producir, sino qué tipo de fruto debo ver que Cristo está produciendo en mí. ¿Me comprenden? ¿Qué tipo de fruto tengo que ver que Cristo está produciendo en mí? Ya que no soy yo el que lo produzco, sino que es Él el que lo produce en mí y el Padre me está limpiando para dar más y más fruto. ¿Qué tipo de fruto es el que Jesús tiene en mente aquí que debe estar siendo visto en mí? ¿Qué tipo de fruto? Me llama la atención que Jesús se refiere a fruto en singular y que se refiere a fruto incluso, tal y como lo escribe el apóstol Juan, lo escribe sin artículo. Por lo tanto, las palabras griegas sin artículo ponen énfasis en no tanto en un fruto en particular, sino más bien en una esencia cualitativa o de calidad propia del fruto. Él no quiere poner nuestra atención en este fruto, como para quien dice que nosotros estemos tratando de ver cuántos frutos pueden estar saliendo de diferentes formas. Él simplemente dice, produzca mucho fruto, singular, pero es mucho. Mucho en el sentido de ¿qué? Mucho en el sentido de las mismas cualidades espirituales. Él quiere poner énfasis en la naturaleza espiritual del fruto. No quiere poner énfasis en la, digamos como nosotros lo haríamos, que nosotros tenemos un fruto y comenzamos a ¿qué? Lo que comenzamos a ver de un fruto es la parte externa del fruto y comenzamos a distinguir un fruto de este otro fruto y lo distinguimos, ¿no es cierto? Jesús no quiere eso. El énfasis de Jesús no es de que distingamos una cosa de la otra en cuanto a fruto espiritual. No sé, quizás a lo mejor es porque algunos se podrían sentir más, como quien dice, llegar a sentir más, por ejemplo, cuando usted ve algo que tanto le gusta en usted, ¿cómo se siente? ¿Cómo es lo que se siente usted? Que ve algo que sale de usted y le gusta, que es la mejor fortaleza suya, por ejemplo. Lo mejor que sale de usted. Usted puede llegar a sentirse cómodo. Usted puede a sentirse complacido, esa es la palabra que está buscando. Gracias porque me llegó a través de pensamientos suyos, hermano. Complacido. Usted puede llegar a sentirse complacido por este fruto. Ah, mire este fruto, este es mi fortaleza, este es el fruto. Y cuidado, y es fruto, mi fruto. Y es mi fruto que el Señor produce en mí, el fruto que Dios produce en mí. Jesús no quiere eso. Él quiere que nosotros estemos más concentrados en una productividad sustancial y limitada de una misma categoría en calidad de fruto. Y eso es fruto espiritual. Así que permítame tratar de entender esto con ustedes. ¿Qué es lo que más le preocupaba a Jesús en esa noche? Como para pensar en fruto. Mucho fruto de la misma calidad espiritual. Con las mismas características espirituales, aunque mucho, ¿qué es lo principal para Jesús en esa noche? Cuando está haciendo uso de esta analogía de la vid y los pámpanos. ¿Qué es lo que más le interesa? Que encaje incluso con el propósito de Juan de escribir este libro. ¿Qué sería aquí para Jesús llevar mucho fruto? Un fruto suficiente, un fruto abundante. ¿Qué sería para Él? Piensen. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Antes de pensar, hermanos, en frutos como por ejemplo ser responsable, dar esto, hacer lo otro, deje eso a un lado. ¿Qué es lo que Jesús puede estar teniendo en mente aquí con mucho fruto? ¿Qué sería lo más importante para Jesús en términos de fruto en sus discípulos en aquella noche, en esa última noche? ¿Qué sería, hermanos? ¿Ah? Oh. Amor, puede ser, creo que es parte del fruto, pero hay algo, creo yo, dominante.
Sí, pero algo más específico, dominante en esa última noche. ¿Carácter de Dios? ¿Qué más ahí? Hay algo ahí, hermanos. Ok, retrocedamos. Tratemos de escudriñar esto, de entender la mente de Jesús cuando dice, llevará mucho fruto, fruto abundante. ¿Qué tipo de fruto? Ya que no es un fruto particular, no es un tipo de fruto único, sino una naturaleza en esencia de calidad espiritual. ¿Qué es lo principal para Jesús? Que en un sentido le daría sentido al resto de todos la manifestación de fruto espiritual en un cristiano. Retrocedan conmigo, hermanos. Entonces, lo más próximo que tenemos a estas palabras de Jesús en esa última noche es lo siguiente. Capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Qué es lo que más le preocupa a Jesús? Que crean. ¿Qué es lo que más le preocupa al apóstol Juan cuando escribe este libro? Que crean. Esa es en esencia, digámoslo así, es la semilla original de todo el fruto que Jesús está planteando que debe haber en nosotros, productividad espiritual. La esencia de la productividad espiritual está en creer en Él. De otro modo, el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La esencia misma del fruto que Jesús aquí tiene en cuenta, que glorifica al Padre, es que creamos en Él, que confiemos en Él. ¿Qué significa creer en Él para Jesús? ¿Qué significa confiar en Él para Jesús? Bueno, el libro de Juan nos cuenta que muchos creyeron en Él y más tarde dejaron de creer. ¿Qué significa para Jesús entonces creer en Él? Creer en Él para Jesús es haber encontrado en Él el único objeto confiable en quien entregar su vida, de una vez y para siempre. El único, más que objeto, sujeto de confianza a quien confiarle su propia vida. Y al confiarle su propia vida es ponerla en sus manos y estar dispuesto a que Él la controle, a que Él la dirija, que Él la provea, que Él la sustente, que Él la gobierne, que Él la enriquezca, que Él haga lo que quiera con esa vida. Creer en Él. Aquellos, ¿se acuerdan lo que estaba pasando con estos discípulos turbados? Dice Jesús. Estaban turbados. ¿Por qué estaban turbados? Porque Jesús les había anunciado que seguiría. No más voy a estar con ustedes. ¿Se acuerdan? Y Pedro responde. Acuérdense, Pedro respondiendo aquí en versículos anteriores. Verso 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Jesús está hablando de su inminente crucifixión, pero también estaba hablando posiblemente de su inminente resurrección y ascensión también. Entonces dice Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? No puedo. Separación de ti. Mi vida pondré por ti. Jesús le dice, no necesitas poner tu vida por mí, sin antes no crees en los términos en que tienes que creer. Si no crees y confías en mí del modo en que el Espíritu o el Padre produce y que es glorificado, no vas a dar tu vida por mí. No vas a hacer nada por mí. ¿Saben cuál es nuestro principal fruto en la vida que debemos estar buscando que el Padre produzca, que el Hijo produzca? Fe en Él, confianza, porque es nuestra principal razón por la que fallamos. Es nuestra principal razón por la que no estamos comprometidos, por la que no cumplimos, por la que no hacemos esto, por la que no hacemos aquello, por la que no agradamos a Dios. Es el punto de partida. Sin fe es imposible agradar a Dios. En esto he glorificado mi Padre, en que llevarán mucho fruto, y fruto allí comienza, por ese punto de partida comienza con la calidad de fe espiritual, fe salvadora.
¿Qué tal eso, hermanos? Eso es lo que le va a dar sentido y potencial al resto de fruto, de calidad, de cosas que pueden estar surgiendo y que más tarde, como por ejemplo menciona Jesús aquí y que el hermano Robert también lo reconoció, amor. Amor. No podremos hablar de amor entre nosotros, ¿sí? No estamos creyendo, no estamos confiando en Él. No se turbe entonces, dice Jesús, vuestro corazón. En otras palabras, Jesús está diciendo, miren, créanme lo que les digo, me voy porque me voy, nadie me va a retener. Créanme que los dejo solos, créanme, los dejo solos en términos físicos. Pero lo que va a hacer posible que ustedes superen esto, superen lo peor que es para ustedes saber esto, es que crean en mí. Eso es suficiente. Y de ahí va a salir todo lo demás que yo voy a producir a partir de que crean en mí. Jesús los estaba llamando entonces a aferrarse a Él. Ese es el principal punto de partida y la cualidad esencial para el fruto. ¿Lo comprenden, hermanos? No pueden llevar fruto de otra manera. Y la base de esa fe, de esa creencia, para llevar fruto, y mucho fruto, versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Yo los he puesto, no me elegisteis. Entonces, ¿cómo es que podemos tener fe como la que Jesús quiere que tengamos? ¿Cómo? Él nos eligió. Ese es el fruto que da gloria al Padre. Esto es como Juan capítulo 6, hermanos. Esto es como Juan capítulo 6. Retrocedan conmigo en Juan capítulo 6. ¿Se acuerdan en el milagro de la multiplicación de panes? Y un día después la multitud busca a Jesús, porque como se saciaron de pan, Jesús los alimentó gratuitamente a todos de forma milagrosa, lo buscan por más comida. Jesús les reprocha y les dice, vergüenza les debería de dar, ustedes solo me buscan por la comida que les di ayer. Deberían de buscarme por la comida que no perece. ¿Qué es esa comida que no perece? La que a vida eterna permanece, les dice. Entonces vienen ellos y un grupo representativo de incrédulos surge ahí y dice, bueno, ok, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para tener ese pan que a vida eterna permanece? La respuesta de Jesús, observen conmigo, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es, otra vez, el mismo pronombre, esta, la obra de Dios. La obra de Dios es esta, y ahí apunta, señala, ¿cuál es la obra de Dios? Que creáis. Hermanos, ¿creer es obra de quién? ¿Creer es obra de quién? Es de Dios. Cuando yo creo en Cristo y me aferro a Él y me apego a Él para permanecer en Él, basado en la realidad de que soy un pámpano que permanece necesitado, que lo estima, que pide, o sea, seguro eternamente a salvo. ¿Quién produce eso? ¿Obra de quién es que yo crea en Cristo? Es lo que está diciendo Jesús. La esencia misma del fruto, para que haya mucho fruto para tu productividad espiritual, es asegúrate de que vives una vida confiando solamente en Cristo. Y esto lo da el Padre. En esto es glorificado el Padre. Esta es la obra del Padre, que creáis que Jesús es, ¿quién? El que Él ha enviado. El sello de Dios está en el Hijo. Dios ha aprobado al Hijo, así que tienes que creer en el Hijo, tienes que aferrarte al Hijo. Y eso significará que para aferrarte al Hijo, es como decimos nosotros en el lenguaje popular, ¿verdad? No puedes chupar dos coyoles al mismo tiempo. Si vas a confiar en Cristo, significará que vas a tener que sacarte el otro coyol. Vas a tener que dejar de confiar en algo, en alguien más. Tu mentalidad, tu pensamiento, tus deseos, todo tiene que ser reemplazado por una suficiente, amplia y total confianza y dependencia en Cristo. Nada más, nada ni nadie más. Esta es la obra del Padre.
Y por eso es que el Padre es glorificado en esto, porque es su obra, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. ¿Quién te hizo creer? ¿Quién te hizo creer? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Os he puesto. Así que eso, creo yo, es el punto inicial con el que Jesús quiere tratar cuando dice: en esto es glorificado mi Padre, que llevarán mucho fruto. Punto de partida, la fe en Él. Una relación de fe total, confianza total, férrea, hermanos, férrea. Donde lo que Jesús dice que es. Y donde lo que Jesús dice que no es, no es. Él es la verdad, por lo tanto, solo en Él puedo creer la verdad. Nadie más, en lo absoluto. Si Él me dice esto va a pasar, y tiene que pasar porque tengo estos planes, porque este es el propósito que tengo, yo tengo que creer eso. Aunque eso ponga en riesgo cualquier tipo de asunto, de preferencia que yo tenga. Tengo que confiar en Él, totalmente en Él. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En el mismo grado con el que dicen ser un monoteísta, le estaba diciendo ellos como judíos, en el mismo grado que ustedes se consideran tener un solo Dios, crean también en mí, porque soy igual que Él. O sea, hermanos, Jesús estaba llamando a creer en Él como Dios merece ser creído. Caramba, como Él merece ser creído. Cuando alguien me pregunta o les pregunta a ustedes: mira, fulano, cree en mí. Y si alguien me dice: ¿y crees en mí? Yo puedo decirle: sí, creo en ti, pero no en el mismo grado que puedo confiar en Dios. No en el mismo grado que merece Dios, en que Dios merece que yo confíe. Jamás. Jesús está diciendo: confíen en mí en el mismo grado, el mismo nivel que solo Dios puede ser creído y confiado. Hermanos, tenemos que ser claros con eso. Ese es el punto de partida para todo fruto que viene. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay otras cosas más que me gustaría decir, pero ya no las voy a decir. Vamos a decirles el próximo domingo. Pero esa es la base sobre la cual se construye el señalamiento de Jesús. Esto es el punto de partida de la productividad espiritual. Fe, nuestra principal necesidad, nuestra principal experiencia de vida real en la productividad espiritual es estar creyendo en Cristo. Cuando Juan escribe su libro, este libro de Juan, cuando él escribe este libro, y constantemente él utiliza una expresión para enfatizar que el creer en Cristo, que la experiencia que Dios da de estar creyendo en Cristo para salvación, como un genuino, salvado en Cristo, ¿saben qué es? La expresión que Él utiliza es estar creyendo. Estar creyendo. No es creer una vez, es estar creyendo. Estar creyendo. Cuando dice para que creáis, es estar creyendo que Jesús es el Cristo. Es estar, en ese momento en que flaquea nuestra fe, férrea en Cristo, allí es donde viene, ¿qué, hermanos? ¿Fruto? No viene fruto. Ahí es donde dejamos de dar fruto. ¿Qué hace falta para no dar fruto? No estar creyendo en Cristo. Y eso no glorifica al Padre. Se arrepiente de las muchas veces en las que lo que han puesto de manifiesto no es la salvación, sino la carnalidad, la naturaleza humana, la cual, por más que confiamos en nosotros mismos, solo puede producir lo que en esencia es la naturaleza humana. Pero cuando confiamos en Cristo más y más y crecemos y más en Él, podemos ver que Él está produciendo fruto. A partir de nuestra confianza en Él está produciendo fruto. Vamos a ver eso el próximo domingo, las diferentes expresiones de productividad espiritual que vienen de la fe en Cristo, como el amor del Padre y otros asuntos más que podemos hacer el próximo domingo, Dios lo permita. Muy bien, entonces, amados, de lo que estamos hablando en este pasaje bíblico es que la salvación eterna del cristiano está demostrada por una relación íntima con Cristo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros ver en nuestra vida? ¿Qué se puede conocer en nosotros para ver la salvación en nuestra vida? La salvación es algo que no se puede ver, pero ¿cómo se puede entonces notar? 5
5 elementos. Número 1, por mi responsabilidad personal. ¿Cuál es nuestra responsabilidad personal, hermanos? Permanecer. Número 2, por nuestra necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad? Cristo y solamente Cristo. 3, por nuestra estimación. ¿Cuál es la estimación personal, hermano? Cristo es la vid verdadera. Yo soy, ¿qué? El pámpano. Él no me necesita a mí, yo lo necesito a Él. A Él y nada más, ni nada más. 4, la bendición personal. La bendición personal. Yo me sostengo. Yo experimento vida cristiana. Yo logro, yo avanzo. Yo crezco, yo maduro. Todo lo que tenga que ver con mi vida espiritual es el resultado de estar pidiendo. De estar pidiendo. Y número 5, hermanos, consagración personal, que viene a ser como quien dice, la composición de todo, ¿verdad? Consagrados a la gloria del Padre, y el Padre glorificado en nosotros cuando permanecemos en Cristo para llevar fruto, cuando necesitamos a Cristo para llevar fruto, cuando estimamos a Cristo para llevar fruto, cuando pedimos a Cristo para llevar fruto, el Padre es glorificado. Y ahora estamos viendo cómo es que esa gloria del Padre es tan real en nosotros, y en primer lugar, cuando somos productivos, y somos productivos cuando a la vez el Padre nos da la fe, el creer en el Hijo, y a partir de ahí, amárrense, porque se va a soltar esto, se va a soltar poder de Dios a través de la fe en Él, porque con la fe, así como dice que sin fe es imposible, con la fe en Él, todo es posible. ¿Cómo nos gusta ese versículo en los evangelios, no? ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo gusta a las personas para mal utilizarlo? Pero cuando Jesús dijo, el que cree, todo le es posible, Jesús estaba hablando en términos de creer en Él, en esos términos de aferrarse y apegarse a Él. En Él, el que cree, todo le es posible. ¿Posible para qué? ¿Posible para qué? Para manifestar su vida salvada y vivir una vida salvada. No para lograr todo lo que este mundo le ofrece en deseo, sino, ¿cómo va a ser posible que un cristiano va a creer que Dios... va a creer que para Dios todo es posible en términos de que quiero esto para mí, para vestir mejor, para vivir mejor, para tener aquello? ¿Cómo es posible? No es posible, porque un cristiano escogido por Dios, un pámpano en la vid, le interesa más la vid verdadera que su propia vida. Vive para la gloria del Padre, no para su propia gloria. Así que, muy bien, amados, pónganse de pie y pidámosle al Señor que nos ayude a perseverar en esta relación privilegiada que tenemos con Cristo, en la medida en que estamos aprendiendo y estamos comprendiendo lo que Él nos enseña aquí en su palabra. Inclinamos nuestros rostros, vamos a orar. Oh Padre bendito, te damos gracias por atender nuestro corazón y suplir lo que necesitamos de la verdad y reemplazar, Señor, todo engaño, ignorancia, error, confusión, y poner la verdad como el cimiento sobre el cual nuestra vida se está construyendo, una vida segura. Oh Padre, gracias. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por hacernos escudriñar tu palabra. Gracias por llevarnos a entender la mente de Cristo, su mente, sus pensamientos, sus palabras, su mensaje entregado para nosotros hoy, como fue entregado en aquella última noche y como fue entregado a los lectores del primer siglo por parte del apóstol Juan. La misma verdad, trascendiendo y calando en nuestro corazón. Y has puesto de manifiesto, Dios, a través de tu palabra, que tú eres digno de ser glorificado y que tu Hijo también lo es. Pero también has puesto de manifiesto, Señor, lo indigno que somos. Oh, Padre, te queremos dar gracias por hacer de la salvación algo tan seguro. Y no solamente seguro en términos de eternidad, sino también seguro para verla, conocerla en nuestras vidas. Y la verdad, Señor, que nos has hecho ver la salvación manifiesta en nosotros más en términos de tu trabajo y de tu obra que de nuestras obras. Yo me siento más y más humillado por ti, que el centro
mi salvación eres tú el que lo inicia, pero también me siento humillado de saber y entender que la manifestación de mi salvación es también obra tuya, es también trabajo tuyo. ¿Y cuál es mi trabajo? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra obra? Simplemente, Dios, ser un medio, un instrumento, un vehículo mediante el cual tú muestras tu poder. Por muy pequeños, insignificantes, inútiles e incapaces que somos, tú te muestras en mayor gloria. Así que te damos gracias, Padre, por hacernos entender cuál es nuestro lugar, tanto en la salvación inicial como en la demostración de la salvación. Nos has puesto en evidencia que nuestra mayor flaqueza, nuestro mayor problema en la vida cristiana es la falta de fe. Ese grado de fe superior que solo tú lo puedes dar. Danos cada día un mayor, no cantidad de fe, sino un mayor, Señor, fortalecimiento de la fe que nos has dado en Cristo. Un mayor apego y un mayor, Señor, entrega de lo que somos y de lo que podamos, Señor, creer, que no sea guiado hacia otras cosas en las que no tenemos que creer, ni en otras personas en las que no tenemos que creer, sino solamente en Cristo. Y que de ahí surja toda nuestra vida que te va a glorificar. Haznos productivos, Señor, en una vida como la que tú nos has dado. Gracias por mis hermanos y rogamos, Señor, por aquellos que esta mañana una vez más han sido llamados a tu salvación, que no son cristianos, y que una vez más han sido llamados para consagrar su vida, entendiendo que no pueden consagrarse a la vida cristiana sin antes no son hechos cristianos. Hazlos cristianos, conviértelos por tu gracia y tu misericordia, Dios. Nos encomendamos y consagramos a ti para que tu verdad en nuestro corazón permanezca durante esta semana y nos impulses a hablar de tu verdad a otros, oh Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos juntos nos consagramos y decimos: amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos.